36 años de soledad, por Cristina Zárate. A un año de su mandato, Claudia Sheinbaum se presenta ante el pueblo de México como la primera presidenta, con A, victoriosa y empoderada, que goza de un 75% de apoyo de la población. Su rival más fuerte viene del exterior, encarnado en la figura del ultraderechista Donald Trump, a quien ella ha tratado con suma inteligencia y con cabeza fría, a pesar de los ataques, las mentiras y la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos. Sin embargo, la población migrante es quien ha sufrido los embates del mandatario naranja, víctimas de una escalada de violencia y odio desatada en el país vecino. Tampoco se puede dejar de lado el papel que ha jugado la presidenta en casos de corrupción y escándalos al interior de su partido, ya que en la mayoría de las ocasiones ha sido ella a quien le ha tocado pronunciarse directamente sobre algunos temas que iban en contra de los ideales de la Cuarta Transformación, como la corrupción, el nepotismo y las campañas de promoción adelantadas a los tiempos electorales. Y aunque por parte de la oposición no hay ningún liderazgo serio, ya que carecen de un proyecto alternativo de nación y hacen el ridículo constantemente al denunciar una dictadura que no existe, la presidenta se atreve y denuncia en voz alta la tragedia que sufrió durante más de 3 décadas nuestro país y de la que aún ahora seguimos pagando sus consecuencias. Abro cita. Fueron 36 años de un modelo neoliberal que llevó a México a la pobreza y a la desigualdad y a la violencia. 36 años. Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. 6 sexenios de tristeza para México. Cierro cita. Dijo el sábado pasado en Baja California Sur. En medio de la narrativa que intentan implantar en la población algunos medios de comunicación, ya sea a través de notas falsas o bien mediante el lanzamiento de documentales, como por ejemplo el más reciente que aborda la historia del PRI, la presidenta le recuerda a México aquel pasado vergonzoso protagonizado por el PRIAN, en el que se vivió una época neoliberal que sumió al país en una crisis de pobreza, desigualdad y violencia que todavía no terminamos de sacudirnos de encima. A pesar de los dichos de Sheinbaum, esa historia de injusticias no solo ocurrió desde hace 36 años. Es una cadena de episodios marcados por la violencia, la represión y un autoritarismo que nos traslada a ese PRI que solo cambiaba de personaje en la silla presidencial, pero que gobernaba con una mano en el garrote y la otra en el dinero público, tal y como lo aceptó Alito Moreno ante Carlos Alarraqui en Atypical TV la semana pasada, al afirmar que mientras estuvieron en el poder, se repartían los cargos plurinominales, el dinero y hasta las camionetas. Y por cierto, al principio del documental sobre su partido, se muestra a un PRI desgastado, solitario, donde predominan fotografías del propio Alito, quien se sienta en una silla y le asegura a su entrevistadora que en ese sitio se encuentra muy cómodo. Aún sin aceptarlo, la historia les arroja a la cara la verdad. El partido que nos robó la Revolución Mexicana para institucionalizarla es el responsable de matanzas como la que precisamente esta semana cumple 57 años. El 2 de octubre de 1968 queda en la memoria de los mexicanos por la matanza de un número indeterminado de estudiantes, obreros, maestros, amas de casa y niños asesinados a mansalva en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y que, por cierto, apenas si se menciona en el documental del PRI, al igual que el halconazo de 1971. El documental deja fuera el periodo de la guerra sucia que desde el Estado se ejerció en contra de quienes pensaban distinto, y solo aborda la supremacía de los líderes priistas, los llamados
hombres fuertes que se sucedían uno tras otro y celebraban su llegada, cuando no había ninguna otra fuerza política a la que ahora ellos mismos le llaman contrapesos. Y es que desgraciadamente, hasta la fecha, en México los expresidentes solo padecen el juicio de la historia. Una historia, hasta hoy día, tiene en sus manos una televisora que nació al mismo tiempo que el Partido Revolucionario Institucional, cuyo dueño, en los años 90, se sinceró y se autoproclamó como soldado del PRI, que calificaba su contenido como hecho para los jodidos, mientras confesaba sonriente que no compraba nada de la chatarra que anunciaba en su televisora. Y cómo no, si los millones obtenidos de sus tratos a modo con el PRI, incluidos sus silencios, le permitían llevar una vida cómoda y holgada, así como viajar y comer 3 veces al día alimentos sanos, y no la porquería que anuncia hasta la fecha en sus programas. Si es necesario hacer señalamientos, hay que hablar fuerte y claro, como dice la presidenta. Aunque este documental intenta engrandecer al Partido Revolucionario Institucional a través de logros como la nacionalización del petróleo, la electricidad o la creación de instituciones de salud y educativas, su nacimiento más bien obedeció a la preocupación real de ciertos personajes por el bienestar de la población, como Lázaro Cárdenas, quien apenas sí es mencionado, y que incluso al interior de su partido vivió con la etiqueta de socialista, confirmado así por la propia CIA, quien lo vigilaba muy de cerca, contrario a varios de sus predecesores, como Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría, quienes desde la presidencia se convirtieron en informantes directos de aquella agencia estadounidense. Y es que así como el PRI y el documental elaborado por Denis Merker le adjudican al revolucionario institucional la creación de todo un aparato de Estado desde hace más de 80 años, mediante instituciones como el IMSS, el ISSSTE o la Secretaría de Salud, ese mismo Estado fue el responsable directo de su abandono y olvido, con el propósito de ser entregado a particulares para su privatización. Así es como vemos que aun cuando Claudia Sheinbaum tiene razón y durante el neoliberalismo se vivió el mayor periodo de abandono institucional del que fuimos víctimas los mexicanos, y hay que nombrarlo y mencionarlo para que no se olvide y forme parte de la historia de nuestro país, 36 años de soledad son pocos para una serie de eventos desafortunados que vivimos desde el tiempo en el que se creó un partido que, además de arrebatarnos los colores de nuestra bandera, sumieron a México en la soledad, el olvido y sobre todo en la pobreza. Que nunca se olvide esa época, para asegurarnos de que nunca más regresen al poder. Y ojalá que el partido que actualmente se encuentra en el gobierno recuerde que no se debe corromper, ya que no hay mal que dure 100 años. Y si no me creen, pregúntenle al PRI, que está a nada de ser sepultado en el olvido. Muchas gracias por escuchar.